Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a ver los 5 atajos más útiles de Excel. Pero antes, si este video te es útil, por favor suscríbete a nuestro canal dando un clic en el botoncito rojo donde dice suscribirme y activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Nos vas a ayudar enormemente y también te lo vamos a agradecer. Bien, ahora sí vamos a comenzar con esto y yo por acá voy a escribir el primer atajo, que es presionando la tecla F1, y voy a comenzar esto diciendo que sabías que puedes pedir la ayuda pero al mismo Excel. De eso se trata este atajo. Vamos a presionar F1, miren, vamos a presionar F1 por acá y a la derecha, quiero que observes, a la derecha te va a salir esta opción lateral donde dice ayuda. Y tú acá puedes consultar lo que deseas o lo que desconoces. Te va a dar imágenes, te va a dar videos, te va a dar ejercicios, te va a dar recomendaciones y muchas cosas más. Por ejemplo, yo por acá voy a poner buscar V. Miren, voy a poner buscar V. Es una función, le damos un clic y acá me va a dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, voy a dar un clic donde dice función buscar V. Y aquí mismo, miren, me da una sugerencia, me da muchos conceptos y me da un video, miren, para reproducirlo y guiarnos mejor, ¿no? Otra sugerencia y por acá también nos da algunos pasos, pero esta vez lo hace por escrito, ¿bien? Por acá también tenemos algunos ejemplos con imágenes. Y al último, miren, al último también nos da otras sugerencias, ¿no? Problemas comunes, prácticas recomendadas, etcétera. El F1, miren, en su tecladito está acá, ¿ok? Para los que no saben. Bien, ahora sí, vamos, miren, con el atajo número 2. En este caso, ¿qué vendría a ser para desplazarse de una manera más rápida en una tabla que tenga muchísimos datos? Vendría a ser la combinación de tecla control más las flechas de dirección. Perdón si escribo mal, ya ustedes lo corrigen. Bien, miren, vamos a presionar la tecla control y acá está el grupito de las flechas. Bien, vamos a agarrar cualquier tabla. Miren, yo acá tengo una tabla, en realidad no tienen muchos datos, pero si yo presiono control y presiono flecha hacia abajo, miren, rápidamente me manda a la última fila de esta tabla. Pero tengan mucho cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si por acá, por ejemplo, tengo un vacío o tengo una celda que no contiene ni texto ni número? Y vamos a iniciar acá, ¿ok? Presiono control, flecha hacia abajo y me manda, miren, 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 hasta aquí, ¿ok? Antes del vacío. Si vuelvo a presionar control y flecha hacia abajo, ahora sí me salta a la siguiente fila. Y si vuelvo a presionar control y la flecha hacia abajo, entonces ahora sí estoy en la última, ¿ok? Lo mismo sucede si presiono control y flecha hacia arriba. Puedo desplazarme hasta la primera fila de mi tabla, ¿no? De esta manera podemos navegar, podemos desplazarnos de una manera muy rápida. También funciona para la flecha a la izquierda. Miren, flecha a la izquierda me lanza la primera columna y flecha a la derecha y me lanza a la última columna de mi tabla, ¿ok? Así funciona esto. Entonces ya sabemos que el atajo número 2 es presionando las flechas control y las flechas de dirección. Vamos ahora sí con el atajo número 3. En este caso sería navegar, miren, navegar entre archivos, ok. Otra vez volví a escribir mal, lo voy a poner por acá, navegar entre archivos. Y para ello vamos a presionar, miren, vamos a presionar la tecla control más la tecla tab, ok. Control tab, miren, voy a abrir, presiono control tab y automáticamente me abre todos los archivos, bueno, de Excel que tengo abiertos en la computadora, ¿no? En este caso solamente 2. Miren, puedo navegar rápidamente y de una forma muy sencilla. Bien, vamos con el atajo número 4, que este sí es uno de los más utilizados, que vendría a ser la autosuma, ¿ok? La autosuma, que es presionando la tecla Alt más la tecla Shift y más el igual. ¿Dónde se encuentra eso en el teclado? Miren, vamos a presionar la tecla Alt, luego la tecla Shift
y luego el igual que está acá en el número 0. Miren, entonces si yo me voy acá a cualquier celda, por ejemplo, en toda esta columna quiero hacer mi autosuma rápidamente, presiono Alt Shift igual y miren, la autosuma ya me acaba de salir, ¿ok? Esto aplica para columnas, aplica también para filas. Bien, entonces vamos con el último atajo. En este caso sería ejecutar la fórmula. Mira, vamos a poner la fórmula por partes, ¿ok? ¿Cómo etiquetamos la fórmula por partes? Presionando la tecla F9, ¿ok? Acuérdate esto, presionando la tecla F9. Vamos a agarrar, por ejemplo, vamos a observar cualquier fórmula. En este caso, miren este que dice comisión. La barrita de fórmula está en la parte superior y lo tengo acá. Si yo quisiera saber o ejecutar solamente una parte de la fórmula, en este caso podría ser, miren, este rango de datos. Quiero saber qué valores me está arrojando este rango de datos. Entonces lo selecciono y presiono en mi teclado, miren, el F9 que lo tengo yo acá. En mi caso yo no puedo presionar F9 porque tengo grabando la pantalla, y si presiono F9 se va a detener. Pero haciéndolo con clics, miren, venimos a la pestaña fórmulas y en la derecha superior dice acá calcular ahora. Miren, calcular ahora también lo podemos ejecutar con F9. Pero si le damos un clic, quiero que observes que ahora sí me aparece el resultado. Miren, solamente el resultado del rango de datos que yo seleccioné de esta fórmula, ¿no? Si presiono escape, miren, si presiono escape, entonces vamos a salir de ese cálculo o de esa ejecución de una parte de la fórmula, ¿no? Escape y ya salimos. Miren, ahí lo tenemos. Si yo selecciono toda la fórmula, buscar H, miren, lo voy a seleccionar toda la fórmula y nuevamente presiono F9 o también calcular ahora, miren que me va a arrojar exactamente el resultado de esa porción de fórmula que acabamos de ejecutar, ¿no? Esto sobre todo te puede servir de muchísima ayuda cuando tú tienes una fórmula muy extensa y deseas comprobar, deseas ver qué es lo que va pasando paso a paso. Bien, y estos serían los 5 atajos que a mi parecer son muy útiles en Excel. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, como siempre digo, coméntanos este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.